Bueno, esta es la segunda pregunta que tenemos que contestar acerca de la crítica de la razón pura de Kant. Vamos a hablar de las críticas que hace Hume y ya al final vamos a hablar especialmente de Kant. Estas críticas que hace Hume van a ser de causa-efecto, o sea, la crítica que le hace Hume a la causa-efecto. Bueno, antes de iniciar tenemos que saber que Hume le hace esta crítica especialmente a Descartes, no a Kant, a Descartes. Y esta crítica la saca derrocando las tres sustancias de Descartes, que son las tres reses, la res finita, la res extensa y la res cogitans. La res finita, que son el alma, Dios y mundo. De ahí Descartes saca que todo conocimiento deriva de la experiencia. Pero él entiende que mediante eso nunca hemos conocido una sustancia tal como es, sino hemos conocido desastres, interpretaciones que la mente las hace. Por eso, para Hume, todo esto, la percepción es imaginaria. De ahí, de que toda esa idea es imaginaria, toda la idea de la percepción, cae la idea de la relación necesaria. Esta idea pues obviamente ha de caer completamente, ya que como nos dice Hume, es imaginario. No hay impresión del futuro. Hume nos dice que el futuro no tiene impresión, ya que no puede ser cierto, no puede ser cierto o no puede ser la misma cosa lo que pensemos en este momento, lo que pasará en los próximos 15 minutos, a lo que pase verdaderamente en los 15 minutos. Por lo tanto, eso vendría siendo una causa y efecto. El efecto vendría siendo el pasado y la causa vendría siendo el futuro. Pero no hay similitud. Por lo tanto, este efecto, que sería el pasado, no puede deducirse de la causa, que es el futuro. Por lo tanto, este efecto genera diversas causas, lo cual hace que sea muy poco probable de que puedan ser ciertas, y de ahí cae la idea de causa y efecto del pasado y el futuro. O sea, no podemos tener percepciones de lo que va a pasar. La causalidad para Hume es creída como una rutina, como algo que ya tenemos todos, como algo que va pasando toda la vida, algo que tenemos nosotros que ya hacemos repetitivamente, que siempre se hace. Por lo tanto, las ciencias podrán ser un conocimiento probable. Esto es lo que llega a decir Hume. Por eso los efectos que hacemos están basados en estas causas. Nosotros hacemos efectos, pero tenemos diversas causas, pueden pasar muchas cosas. Y de ahí sale que no se puede realizar una acción sin que algo la haya producido. Un ejemplo de esto, el movimiento. Nosotros, para mover un objeto, tenemos que impartirle energía o una fuerza, que sería en este caso la energía. Entonces, si yo empujo un objeto, en este caso el jarrón, así, le estoy impartiendo mi energía y el jarrón le estoy cediendo energía a ese jarrón. Por eso tenemos que producirla. Y de ahí es donde dice que la ciencia no es fiable. ¿Por qué? Causa-efecto. Causa, que yo tenga que mover, que yo empuje el jarrón. Efecto, que el jarrón se mueva. Por lo tanto, las ciencias no son fiables, a menos de que se haya hecho un descubrimiento científico y se haya experimentado con eso. De ahí sí se puede decir que las ciencias pueden ser fiables, pero hasta que se haya hecho un descubrimiento. Kant nos dice que hay dos tipos de juicios. Los juicios analíticos a priori y los juicios sintéticos a posteriori. Los juicios analíticos a priori son basados en el puro ejercicio de la razón pura, o sea, lo que nosotros pensamos. No necesariamente necesitan de la experiencia y son universales y necesarios. Esto quiere decir que una persona aquí en Latinoamérica, o en China, o en Estados Unidos, o en África, incluso en Asia, van a pensar lo mismo que lo que pensamos nosotros. Un ejemplo de esto podría ser un triángulo. Si yo te digo, piensa en tres lados, unidos, ¿tú qué vas a pensar? En un triángulo, tiene tres lados. Y ahí es donde entran los otros juicios, los sintéticos a posteriori, los cuales Kant nos dicen que no son tan fiables. ¿Por qué? Porque estos sí necesitan de la experiencia. No son universales, son más informativos, más que aplicativos, y se basan, como ya dije, en la experiencia.
Además, son particulares y contingentes y son, y son, y son muy personales. Un ejemplo de esto puede ser, yo puedo decir, los tiburones son peligrosos. ¿Por qué? Porque he tenido experiencia con un tiburón y me pudo haber atacado, yo no sé qué pudo haber pasado. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, puede mucha gente decir que los tiburones no son peligrosos o que no nos pueden atacar. De aquí es donde aparecen las tres maneras de Hume por medio de las ciencias, que son la necesidad, la predictividad y la universalidad. La necesidad para Hume es entender los acontecimientos del mundo para sacar nuestras propias conclusiones. La predictibilidad son los sucesos que pasan y los que hacemos pasar para poder aprender hacia el futuro. O sea, lo que tenemos que hacer nosotros para que haya un futuro o para que pensemos que pueda pasar en el futuro. Aunque esto no es cierto, como ya habíamos dicho. Y universalidad es porque, ¿qué significa? Que es conocer todos los sucesos para poder experimentar con ellos y sacar una necesidad. La universalidad y la necesidad se complementan, causa-efecto. Sin estos, con la universalidad y la necesidad, la experiencia deriva de estos dos, de la universalidad y la necesidad. Por lo tanto, los juicios sintéticos a posteriori no son confiables porque se basan de la experiencia, de la necesidad y la universalidad. Kant se acepta los juicios a priori, los acepta porque no necesitamos de los sentidos, de la experiencia para poder tenerlos. Y además nos dice que todo lo que ocurre tiene una causa. ¿Esto qué quiere decir? Sí dice, causa-efecto. Pero no, todo lo que ocurre tiene una causa, más no el efecto. Nosotros somos el efecto de esa causa. Además, estos juicios son la fusión de razón y experiencia. Fusión entre razón y experiencia. Los juicios a priori. Esto es una contradicción con Hume, ya que para la acción no hay forma del empirismo. ¿Esto qué quiere decir? Que el empirismo, o sea, tocar, sentir, obtener ideas mediante los sentidos, nos hacen por medio de la acción, pero no es necesariamente. Además, hay dos condiciones, una de probabilidad y una de posibilidad, que estos son requisitos fundamentales para poder tener experiencias. Además, la experiencia se muestra como una cosa particular y contingente, que nos sirve para fundamentar la ciencia. O sea, la experiencia no nos sirve para poder creer que una ciencia es verdadera. Lo formal viene de los objetos y su estructura es a priorítica. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros leamos pensamos cosas distintas de un objeto mismo, ya que nosotros nos basamos en la experiencia. Y aquí se generan dos conceptos, la estructura y las intuiciones. La estructura y las intuiciones dan como las intuiciones que la predicción. Intuiciones es muy diferente a predicción. Intuiciones es lo que podemos pensar. Predicciones es lo que fijo va a pasar, pero ya lo pensamos. Estas dos unidades, si se forman, crean unidades del conocimiento puro, o sea, verdades fijas. Y si no se tiene estructura, o no se tiene intuición, no se puede tener un conocimiento exacto, ya que estas dos se complementan. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la explicación.